La Argentina va a despegar, como decía Esper en las últimas horas, recién el año que viene. Bueno, está bien, pero ¿para dónde despega? ¿Cuál es el criterio? ¿Qué es lo que se pretende? ¿Cómo es? Ricardo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, Ricardo. Bueno, un poco esas son las dudas que me parece que son centrales en cuanto Ujú. a alguien que desconoce los parámetros económicos en una forma lineal, pero quiere agarrarse de algún tipo de parámetro, de ilusión, como para decir que bueno, todo este sacrificio vale la pena y vamos para allá. Básicamente tenemos que tener inflación baja. La inflación va a seguir bajando, va a ser difícil. Va a ser difícil que perfore este 3-4% mensual, que es una inflación baja para los estándares en los últimos años en Argentina, pero alta en términos internacionales, en términos de la región. En fin, digo, es una inflación que hay que seguir, sobre la cual hay que seguir trabajando. Sin inflación baja no puedes recuperar capacidad de compra, capacidad de consumo. Y si no tenés capacidad de consumo, la actividad económica no va a regresar. Yo te escuchaba antes en tu introducción, en esa famosa letra B corta que nosotros nunca vimos que iba a ser posible, justamente por la caída tan grande que tuvieron los ingresos, los salarios, las jubilaciones en estos meses. Y estamos, bueno, transitando entre esta letra L y entre esta pipa de Nike. Allí por el medio hay algunos sectores que empiezan a recuperarse más rápido, pero no a una velocidad alarmante, y otros que siguen estando todavía muy por debajo de su capacidad potencial de crecimiento. Entonces, me parece que hay que seguir insistiendo en digamos, mantener la inflación baja, por un lado, y sobre todo generar condiciones para que ingresen dólares al Banco Central. Daniel, si no tenés dólares en la caja, es muy difícil que esta economía, una economía bimonetaria como la Argentina, pueda solucionar sus problemas de manera más permanente. Bueno, pero hasta ahí estamos, perfecto, listo, entiendo, comprendo, me parece razonable todo esto. ¿Cómo hacemos para recuperar? Digo, que el gobierno en sí dice, hasta acá es, cerramos el grifo, dejo de gastar absolutamente todo. ¿Y cómo hacemos para que el ciudadano de a pie pueda recuperar capacidad de consumo? ¿Cómo hacemos para dinamizar la economía en algún otro sector para lograr el desarrollo de algún sector en especial? ¿Qué de esta base o esta planificación tiene centrada el gobierno nacional? A ver, el gobierno cree mucho en la libertad económica y en que los mercados se ajusten por su cuenta y solos. Básicamente siguiendo el interés de cada uno de los inversores y de los empresarios individuales, de los que arriesgan su capital, de los que invierten de manera por fuera de la tutela, si querés, del Estado. Esta es una teoría que ha llevado al extremo. Javier Milei, que postula en términos extremos que en el mundo no se aplica, digamos, de manera tan lineal, para decirlo en términos claros, que a mi juicio va a generar necesariamente la demanda de otro tipo de cuestiones. Por eso, tener dólares en el Banco Central es fundamental. Tenemos que exportar más. Tenemos que generar las condiciones para que ingresen, digamos, divisas a la Argentina. Quizá ahora parte del blanqueo ayude a estos meses que van a ser meses difíciles en materia de dólares, justamente para mantener la estabilidad o esta relativa estabilidad de precios, como decíamos también en tu introducción, en un contexto en donde además para las familias, digamos, la boleta de la luz o del gas o del agua está subiéndose cada vez más, ¿no? Y eso, y el transporte, por supuesto, ¿no? Y esto evidentemente hace que, bueno, haya dificultades para en el corto plazo, para que en el corto plazo se recuperen los niveles de consumo, que al final del camino, si vos no recuperás tu consumo en el mercado interno, la actividad económica general no va a recuperarse. A ver, está bien, o sea que estamos entregados prácticamente a el mercado. Yo te diría hoy que sí. Esa es la filosofía que ha planteado el gobierno. Ajá. El gobierno no cree en las políticas sectoriales, el gobierno no cree que el Estado tenga que intervenir, regular actividades, orientar. Bueno, y eso va a generar una situación difícil, un aprendizaje distinto de todos los que toman decisiones. Somos todos nosotros tomamos decisiones económicas todos los días.
no es una decisión económica. Si decidimos comprar más o menos o cambiar el producto, son todas decisiones económicas. Bueno, me parece que ese es un poco el esquema. En el caso de las provincias, además, me parece que también se plantea en el gobierno nacional una relación diferente. Así como le dice a los privados, ustedes hagan lo que tengan que hacer, inviertan, no inviertan, despidan, contraten, hagan lo que quieran. También a las provincias están diciendo, ustedes encárguense de lo que se tienen que encargar, básicamente, ¿no? Entonces le cortó, por ejemplo, a las provincias todo lo que son las transferencias discrecionales, entre otros el fondo de incentivo docente, entre otros. La obra pública vuelve a ser provincial y si no, no va a haber obra pública. Hay cuestiones que estamos, a ver, para tenerlo claro, estamos, me parece, en el medio de un proceso muy profundo que pretende el gobierno, que también después podemos discutir si puede salir o no bien, pero estamos en un proceso, en el medio del proceso, con lo cual hay un montón todavía de elementos que no tenemos certidumbre hacia dónde pueden ir, pero que evidentemente son, como decía antes, experimentos bastante, yo diría, nunca aplicados a nivel global, ¿no? La Argentina está yendo hacia un camino en donde, dejar atrás completamente el Estado, dejar atrás completamente infraestructura hecha desde la nación, por ejemplo, o, algún tipo de asistencias a sectores o de políticas sectoriales, y es algo que yo al menos no conozco, ni siquiera, por supuesto, no en la región latinoamericana y tampoco en el mundo, ¿no? Vos sabés que te adelantaste a la próxima pregunta, porque la próxima pregunta es si hay algún país que se desarrolló de esta manera, si hay algún tipo de parámetro real que uno pueda decir, mirá, vamos caminos a ser, no sé, por darte un ejemplo que no es real, Noruega, o buscamos otro país de ejemplo. ¿No hay nadie que ha transitado este camino entonces? A ver, siempre los estados han tenido, con más o menos incidencia, peso en las decisiones económicas de los países. Esto es así. Internet, para decirlo muy simple, Internet no se hubiese desarrollado si, la defensa americana no hubiese creado sistemas para interactuar entre computadoras que luego usaron las universidades y que luego terminó siendo nada más ni nada menos que el Internet que hoy conocemos, para decir un caso. Y eso vino del Estado, y así una enorme cantidad de cuestiones. La economía del conocimiento en la Argentina, la industria del software en la Argentina, el surgimiento de empresas como Mercado Libre, tienen que ver con el hecho de decisiones que se tomaron 20 años atrás, que estimularon, subsidiaron, que le dieron desde el Estado herramientas para que el sector privado tenga esa plataforma y empiece a salir. Bueno, eso, en principio todo eso se cortó. Yo no veo que haya experiencias en el mundo de esta naturaleza. Bueno, quizá puede salir bien quizá, pero no tenemos nada contra qué compararnos, y ese es un punto no menor. Y en el medio, por supuesto, estamos todos nosotros. Claro, porque es un punto, en realidad es un punto ciego, porque estamos caminando como la neblina, sin ver un horizonte o un parámetro que nos diga es para allá. Porque una cosa es tener el equilibrio cero y otra cosa es decir equilibrio cero para después reimpulsarnos hacia un sector, hacia la industrialización de algo o buscar el desarrollo por algún lugar. Exactamente, yo diría, y una cosa, además, es no querer ir para atrás. Yo creo que la sociedad con Milei decidió no volver a los años del kirchnerismo, a los años del estatismo bobo, a los años de no poder avanzar en una enorme cantidad de sectores. Una cosa es eso, y otra cosa es decir, bueno, hacia dónde estamos yendo y cuánto tiempo más que voy a aguantar semejante proceso de ajuste, porque la verdad que el ajuste sobre las familias es muy fuerte, sobre las empresas es muy fuerte, y eso evidentemente tiene un límite que la verdad que uno desconoce cuál es, pero que uno presume que existe. Sí. Hay que ver y hay que sostener nada más todo esto y que la sociedad siga sosteniendo. Y el gran parámetro será seguramente el electoral el año que viene, ¿no? Exactamente, falta un año más o menos para las elecciones. El gobierno va a tener que, a mi juicio, empezar a mostrar algunos pequeños resultados concretos en materia de ingresos, en materia
de recomposición de la capacidad de consumo, de la capacidad de compra de la gente, justamente porque va, digamos, en un año a sufrir el primer impacto electoral, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí hay un punto insisto, sin creer en que las herramientas del gobierno, que se pueda desde el gobierno hacer nada para lograrlo. Entonces, ahí hay un problema, ¿no? Veremos cómo funciona. Sí, a ver, para hacerlo más concreto, decir, la gente va a necesitar algo más allá del parámetro, es decir, la inflación se mantiene relativamente estable, más allá del parámetro, Claro. es decir, el Estado no pierde dinero, es decir, la gente que diga, recuperen algo mi poder adquisitivo. Exactamente, y te diría más, cuando uno empieza a mirar las encuestas de opinión pública, ya la inflación no es el principal problema. O sea, el gobierno Milei leyó muy bien, además del hastío de la sociedad con la vieja política, la casta, llamémoslo como quieras, leyó muy bien que el principal problema de la Argentina era la inflación. Los argentinos estaban aterrados de tantos años de inflación. Bueno, él fue sobre eso, y la verdad que lo está domando. De vuelta, está difícil ahora perforar, como decíamos antes, 3-4% al mes, que es una inflación muy alta, pero asumamos que se mantienen esos niveles. Bueno, ya la gente dejó de mirar a la inflación como su principal problema. El principal problema ahora es la actividad económica y el empleo. Esas dos cuestiones hoy están al tope de las demandas sociales de los argentinos, y allí me parece que el gobierno va a tener que dar alguna señal de que al menos se frena el proceso de destrucción de puestos de trabajo, ¿no? Claro. Porque si no el desempleo va a seguir aumentando, y una cosa es tener un problema de ingreso, cuando no te alcanza la plata porque hay aumentos de precios muy importantes, y otra cosa es cuando no hay ingreso, literalmente, que es no tener trabajo, ¿no? Entonces hay dos dimensiones diferentes del problema. La primera dimensión, la inflación, en principio se está controlando. La segunda dimensión, la actividad económica y el empleo, todavía está por verse. La caída social debe parar por más equilibrio fiscal. Ese, me parece, es el mensaje de hoy, por lo menos de las encuestas, ¿no? Exactamente. Ricardo, un abrazo, gracias por estos minutos. Gran abrazo. Gracias, Ricardo Delgado, un gran economista, analizando la cuestión fina del día a día y de lo que va dejando como parámetro económico la gestión de Javier Milei.